Ahorita estamos viendo al hijo y se acuerda que le hacía una pregunta. ¿Cuántos nos identificamos con el hijo menor? Que malgastó todo lo que tenía y echamos a perder muchas cosas. Yo creo que todos, ¿verdad? O la gran mayoría. Y yo le preguntaba, ¿y quién se identifica con el hermano mayor? Como que esa parte es complicada. Pero bueno, vamos a la escritura, Lucas capítulo 15, verso 19. Dice: ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Aquí el hijo menor, ¿verdad? Regresando al padre. Siguiente, por favor, hija. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto traerle la mejor ropa, vestirlo, poner un anillo en su mano, sandalias en los pies, y traer el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Cierre sus ojos. Amado Dios, de antemano desde ahorita te pedimos perdón, porque a veces hemos actuado como este hijo mayor, envidias, con celos, Señor. Cuando alguien llega, Señor, y que te conoce, Señor, nos debemos de regocijar, porque tú haces fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, Señor. Ayúdanos para regocijarnos. Ponga su mano derecha en su corazón y repita conmigo: Señor Jesús, quita de mi corazón todo religiosismo, todo legalismo, Señor, y pon en mi corazón más amor y misericordia, para poder recibir con agrado a tus hijos que tú traigas para esta casa. No importa lo que hayan hecho en su vida pasada, Señor. Aún no importa si conocieron y se alejaron de ti. Lo importante es que nos gocemos cuando ellos regresen a casa, porque sé que eso pasará. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuánto le pueden dar palmas al Señor? Entonces le comentaba yo, y veíamos que Dios ama por igual a su iglesia y a los que están en el mundo. ¿Cuántos decimos amén? Sí, acuérdense, Dios lo que aborrece, repita conmigo: Dios aborrece el pecado, mas no al pecador. Son dos cosas diferentes. ¿Está de acuerdo? O sea, Dios lo que aborrece es el pecado, no a las personas que están cometiendo el pecado. Dios ama a todos por igual. Yo sé que esto a muchos no les gusta escucharlo, pero esa es una verdad y es una enseñanza. Si se recuerda, el domingo predicábamos, se acuerda que hablábamos un poquito, que si sacábamos de contextos algunos versículos es peligroso, porque veíamos que Dios, ¿qué decía el hombre ciego que fue sanado por Jesús? Ese ciego que fue sanado que era ciego de nacimiento, ¿recuerda? Que él decía: mira, yo no sé si este hombre es pecador o no, no lo sé. Lo único que sé es que antes no veía y hoy veo. Y sin duda, y este hombre decía: Dios no oye a los pecadores. Pero esa no es una enseñanza de Jesús.
Eso lo dijo ese hombre. Y ayer y el domingo estudiábamos, ahí está la predicación para que la revise usted. Porque si no, no me voy a regresar ahí, si no, no vamos a avanzar. Entonces, si Dios no escucha a los pecadores, entonces todos estaríamos en problemas, porque la Biblia dice que todos somos, entonces estaríamos en graves problemas todos. Pero tenemos a un Dios que te escucha cuando ve en tu corazón, como la condición del hijo menor, que se arrepintió de todo lo que hizo por haber malgastado y por haber descuidado lo que Dios le había puesto en sus manos. Amén. Entonces, alguien puede cometer algún pecado tal vez escandaloso como este joven, pero otra cosa es ser legalista. Vuelvo a decirlo, si aquí hoy alguien viene y se arrepiente de corazón de lo que hizo mal, yo no le puedo echar fuera ni le puedo correr. Al contrario, nos debemos de gozar y darle gracias a Dios, porque Dios ha traído a alguien. Decía el padre cuando hablaba refiriéndose a su hijo, es que hago fiesta, ¿por qué? Porque mi hijo que estaba muerto ahora vive, ahora está vivo aquel que estaba muerto. Amén. Y por eso hablábamos y empezaba yo con esto. Muchos de los que estamos aquí nos identificamos con el hijo menor, pero ¿cuántos podemos identificarnos con el hermano mayor? Y sabe, yo creo que muchos nos debemos identificar con ambos. Y tal vez somos como Jonás. Y a veces nos tomamos tan en serio tantas cosas. Y no es que sea malo. Si nosotros vemos hoy todo lo que hay en el mundo, a ver, yo le pregunto algo sinceramente, así, todo lo que pasa en la televisión, ¿es bueno o es malo? A ver, si fuéramos legalistas no tendríamos ni televisión, no usaríamos ni internet, no tendríamos ni celular, porque en realidad muchas cosas ahí no edifican. ¿Estamos de acuerdo? Pero lamentablemente el enemigo ha tomado todo esto y ha tomado ventaja. Entonces ahora nosotros como hijos de Dios tenemos que ser sabios. Y dice la palabra, ¿verdad? Ser astutos como la serpiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que tenemos que ganar terreno. Por eso agradezco también el tiempo de la pandemia, porque ahí muchos pastores que tal vez no transmitían se atrevieron en el Facebook a empezar a transmitir para dar un mensaje a la iglesia que Dios le había encargado. Amén. Ya que, como bien saben, no nos podíamos congregar. Pero ¿cuántos nos comportamos tal vez como ese hijo mayor? Y usted conoce la historia de Jonás, pero quiero que me ayuden, me acompañen por favor a Jonás capítulo 4 versículos 1 y 2. Solo quiero que leamos estos versículos y sé que conocemos un poquito la historia. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor y dijo: ¡Ah, Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes, no acabó, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Si usted recuerda, cuando leemos el libro de Jonás, Dios le da una comisión de ir a Nínive para que le hablara a ese pueblo, porque vivían de una manera terrible. Tal vez hoy estamos viviendo hecho peor que tal vez los ninivitas. Y Dios le dio un mensaje a Jonás que llegara ahí para que el pueblo se arrepintiera, porque si no esa ciudad iba a ser destruida. ¿Sí recuerda? Y recuerda que él decide, y por eso vemos aquí que él decide huir a Tarsis, al lugar contrario a donde Dios lo estaba mandando. Y conocemos la historia, es ahí donde el gran pez se lo traga y él dura, repita conmigo, 3 días. Y en esos 3 días Jonás se arrepiente, y cuando sale de ahí le vuelve a preguntar a Dios: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Y qué le dijo el Señor? Ve a Nínive
El propósito no cambia. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Y usted conoce la historia, que antes de esos 40 días que Dios le había dado al pueblo para que se arrepintiera, a los ninivitas, conocemos la historia que el rey se viste de cilicio y mandó a ayunar a todos en ese lugar, y todo el pueblo se arrepintió. Pero lo más terrible es que Jonás tuvo una actitud como el hijo mayor. No aceptó en su corazón que tantos hombres, porque más o menos, si recuerda, creo que habíamos hecho un cálculo, eran aproximadamente 120,000 ninivitas los que se arrepintieron. ¡Wow! Una gran cantidad de almas, ¿imagina? Pero Jonás, cuando leemos el versículo 1 que dice que se enojó mucho. ¿Por qué se enojó? Porque Dios tuvo misericordia. ¿Cuántas veces, la verdad, nosotros tomamos esa actitud cuando vemos que Dios tiene misericordia de alguien que tal vez ha hecho peores cosas de las que tú y yo hicimos? O porque creemos que ahora estamos aquí en Dios, tenemos el derecho, o nos da el derecho a nosotros de juzgar a alguien más. No, hermano, no estamos en la posición de jueces. El único que te puede juzgar se llama Jesús. Y así como esos ninivitas, si alguien se arrepiente de las cosas terribles que haya hecho, Dios lo va a amar y lo va a perdonar. Entonces vemos que aquí Jonás reveló por qué no había querido ir a Nínive, por qué no quería ir. Regrésame al versículo 2, hija. Ahí lo dice. Por eso me anticipé a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. O sea, fíjese qué tremendo. Jonás, sabiendo que Dios es bueno, grande, rico en misericordia, huyó porque sabía que los ninivitas se iban a arrepentir, y que si ellos se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Entonces el corazón de Jonás, como el corazón tal vez de muchos que tenemos más tiempo en el evangelio y creemos que tenemos el derecho de que si llega alguien a la iglesia o alguien dentro de la iglesia peca o cae en pecado, en lugar de ayudarle, en lugar de mostrar misericordia, no, hermano, pareciera que a veces hacemos leña del árbol caído, y no debe ser así. Es todo lo contrario. Lo que yo le decía a alguien el día domingo: si ahorita alguien está viviendo una situación difícil, apóyala. Ahorita necesita tu apoyo, no necesita tus críticas, ni que juzgues, necesita tu apoyo. Y si no vas a decir nada, por lo menos ora por ella. Esa es la actitud que como hijos debemos de tomar, no como la actitud del hijo mayor o del hermano mayor. Porque Jonás aquí está revelando, por eso le decía: ¿cuántos somos tal vez como ese hermano mayor? Porque creemos que porque estamos aquí. Y mire, le voy a decir algo con mucho respeto. Yo amo a la nación de Israel y bendigo a la nación de Israel, porque de los judíos viene la salvación. Pero no puedo dejar pasar por alto algo: que como creen que son el pueblo escogido por Dios, sienten ellos el derecho de juzgar y señalar a los demás. No es así. Jesús vino a romper todo eso. ¿Se acuerdan que les decíamos? ¿Qué decía? ¿Se acuerdan cuando hablábamos el cambio de la ley en el discipulado? La ley decía: ama a tu prójimo, pero odia a tu enemigo. Eso está en la ley. Pero Jesús vino a cambiar eso. Ama a tu prójimo, ama a tu enemigo y ora por los que te persiguen. Él cambió eso. El Señor Jesús, nuestro amado Jesús, vino a cambiar muchas cosas. Y es ahí donde tú y yo tenemos que caminar en esa enseñanza.
O sea, Jonás no entendía que el Dios de Israel era también, repita conmigo, el Dios del mundo entero. O sea, Dios es el Dios de todo el mundo. Él ama a todas las personas. No importa la clase de personas que sean. Mire, estoy viendo ahorita una serie donde empieza a narrar un poquito la historia de Mateo, cómo vestía con esas túnicas. ¿Se acuerda que le explicaba yo las túnicas? Creo que fue con los jóvenes, no recuerdo si fue ahí, pero les hablaba un poquito de las túnicas que usaban las personas que tenían más recursos económicos, que eran de manga larga y llegaban hasta los tobillos, porque la mayoría de ahí pues usaba túnicas. Todos usaban túnicas, era una forma de su vestimenta, pero la mayoría usaba de manga corta y les llegaba a las rodillas. O sea, que alguien que portaba una túnica de manga larga y hasta los tobillos era alguien que tenía poder adquisitivo, ¿sí? Pero sabe, por lo menos en esa serie que estoy viendo ahorita, Mateo, recaudador de impuestos, no quería ni rozarse con las demás personas. Y es bien triste ver esa actitud de repente en las iglesias donde hacen acepción de personas, donde solo cierto grupo de gente puede estar en determinados lugares de privilegio. Dios es el Dios de todo el mundo, y eso es lo que no entendía Jonás, y eso es lo que hoy muchos no entienden. Por eso tenemos que amar a la gente de allá afuera, mostrar compasión, misericordia con ellos. Y se lo estoy diciendo porque vamos a ver, y usted se va a sorprender. Escuche esto y ponga atención. Va a venir un tiempo, y se está acercando un tiempo hostil, donde la iglesia va a ser perseguida, y de hecho ya está siendo perseguida. Apenas escuché la noticia de un líder de una iglesia en Estados Unidos. Escuche, 26 años, joven, se acababa de casar, evangelizando en la calle. Llegó un hombre y le disparó en la cabeza y lo mató, solo por compartir el evangelio. Bueno, está grave en el hospital. Solo un milagro de Dios lo podría salvar. Pero le estoy diciendo esto porque estamos viendo ese tipo de persecución ya. Gente que está rechazando todo lo que tiene que ver con Dios. Pero aún en medio de eso, tú y yo tenemos que mostrar amor y misericordia. Aunque te ataquen, aunque te critiquen, aunque te juzguen, aunque te señalen, tú muestra amor y misericordia. No debemos olvidar que nadie, repita conmigo, nadie, repita conmigo fuerte, nadie merece el perdón de Dios. Tenemos el perdón por misericordia y por gracia. No es porque lo merezcamos. Nosotros tenemos que ofrecerle ese perdón a Dios, y Él está dispuesto ahí, como lo hizo con y el hijo menor. Jonás trató de eludir primero una tarea que Dios le había encargado. Luego sintió deseos de morir pero no ocurrió. ¿Sabe qué rápido se nos olvida a nosotros lo misericordioso que fue Dios? Qué fácil se nos olvida cuánta misericordia ha tenido Dios con nosotros. El simple hecho de estar hoy aquí, el vivir un día más. Solo recuerde cuántas veces su vida ha estado en peligro y Dios le ha guardado. Así como Jonás, que rápido se le olvidó la misericordia que Dios tuvo con él cuando estaba dentro del vientre del gran pez.
qué rápido se le olvidó. Porque si tomamos en cuenta cuando él sale, habían pasado 3 días cuando él se arrepiente, amén. Y cuando Dios permite que el gran pez lo expulse de ahí, ¿sí recuerda? ¿Sí? ¿Vamos bien? Y él fue y estuvo predicando durante 40 días en Nínive, que era el tiempo que Dios le había dado a esa ciudad para que se arrepintiera. ¿Sí? O sea, en 40 días a Jonás ya se le había olvidado la misericordia que Dios había tenido con él. Y sabe, eso pasa con muchos de nosotros. Y Jonás aquí estaba aprendiendo una valiosa lección, y espero que sea también para nosotros, en cuanto al perdón de Dios y la misericordia. Dios no perdonó solo a Jonás, sino Dios va a perdonar a cualquiera que se arrepienta y crea. Solamente que se arrepiente y que crea. Eso es todo. Dios no pide nada más, solo arrepiéntete y cree. Entonces vemos que el hijo pródigo y el hermano mayor están reflejados en el libro de Jonás. Podríamos ver entonces que en los primeros 2 capítulos de Jonás refleja al hijo pródigo, cuando se va a un país extranjero y vuelve en sí, lo mismo que le pasó a Jonás dentro del el vientre del gran pez. Volvió en sí. Ahí estaba reflejando al hijo menor, cuando él decide irse a Tarsis, a otro lugar lejano donde Dios no lo había mandado, olvidándose del ministerio que Dios le había encargado. Y en los siguientes capítulos podemos ver al hermano mayor enojándose con Dios porque envió un avivamiento a los ninivitas y porque fue Dios misericordioso con ellos. Si se da cuenta, es la actitud del hermano mayor. La misma actitud. Regrésame al versículo 1 de Jonás, por favor. Al verso 1. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. ¿Qué hizo el hermano mayor? Se enojó. El padre dijo: entra. No. Tu hijo. Ya ni siquiera le dijo hermano. ¿Se da cuenta? ¿Habrá alguien que piensa algo así de su hermano? ¿Sí está aquí? Oh, gloria a Dios, que se quedó muy serio. Es que, ¿sabe? A veces eso pasa. Y debemos de empezar a cambiar nuestra actitud, ser más tolerantes, misericordiosos. Entonces, ¿verdad que esto revela lo que el hermano mayor sintió cuando su hermano regresó? Y esto revela nuestro religiosismo, hermano. Revela nuestro legalismo. Porque hay un pecado revelado aquí. Entonces aquí podemos ver cómo las condiciones físicas y las circunstancias revelan el pecado en nosotros que no sabíamos que estaba allí. Porque nosotros podemos pensar que estamos bien y que hacemos todo lo correcto o que nos esforzamos en hacer lo correcto. Pero ¿qué pasa cuando tal vez vas en el transporte y te sacan las tripas dentro del metro y te avientan? O que vas tú formadito ahí bien, como buen hijo de Dios, formadito esperando su lugar, y llega alguien y se mete y la empuja. ¿Cómo reaccionas? Ay. Este tipo de circunstancias revelan lo que hay en verdad dentro de nosotros. Pero sabes, siempre es una bendición porque es una oportunidad para poder corregir. Podemos desear creer que somos muy piadosos, muy misericordiosos, hasta que tal vez nos enfrentamos a una situación que revela lo que en realidad somos. Y sabe,
Alabe, gloria a Dios, hermano, gócese en su corazón, porque si eso pasa, qué bendición, porque Dios nos está diciendo, nos está mostrando qué es lo que necesitamos empezar a cambiar. Siempre es una oportunidad grande de poderlo hacer. Escucha, la razón de que hoy hay tantos Josés es porque todavía no han salido huyendo de la esposa de Potifar. Lo voy a poner o lo voy a decir desde otra forma. Cuando tú y yo nos podemos enfrentar a situaciones que tal vez no sabemos manejar, llámese tentaciones o cualquier otro tipo de cosas, huye. Huye. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles. ¿Te acuerdas que lo comentaste ahora con los jóvenes? Huye, huye. Pero hay muchos José que quieren seguir contemplando la situación. Y no, tenemos que aprender a huir. Hay momentos en los que tenemos que huir. Y eso no es de cobardes, al contrario, es de valientes. Amén. Y tal vez uno puede decir, es que yo me he librado de este tipo de pecados. Pero no sabe lo que es enfrentar la tentación que otra persona está enfrentando. Porque cada uno, dice la Escritura, es tentado según la concupiscencia del corazón que hay en cada uno de nosotros. Entonces, tal vez yo pueda decir, es que ¿cómo es posible que el hermano o la hermana esté? Pero sabes, ella está librando una lucha muy fuerte ahí. Pero tal vez tú la estás librando en otra área. Al final se lo he dicho aquí, lo más importante es entender esto, que todos estamos dentro del proceso de Dios. Unos tal vez estamos un poquitito más arriba, otros al medio, otros tal vez abajo, pero lo importante es que estamos en el proceso. Y cuando digo que estamos en el proceso, es que entre el Espíritu Santo a ayudarnos para poder salir avantes y victoriosos en cualquier prueba que se nos presente. Y va a haber situaciones en las que es mejor que corras, es mejor que huyas. Muchas veces es mejor. Tal vez muchas veces no somos el hijo pródigo que se fue a un país lejano y que malgastó todo. Pero Dios tiene otras maneras de mostrar lo que en realidad somos. A ver, por ejemplo, ¿cómo te comportas cuando tienes más dinero? Oh, ¿sí está aquí? Es que se quedó muy callado. ¿Qué pasa porque no se comporta igual cuando hay escasez, o sí? Cuando usted trae dinero en la bolsa o tiene en el banco, no. Se siente que todo lo puede. Lamentablemente, y no debería de ser así. Ante todo, la humildad. Jesús nos enseñó lo que es la humildad. Y la humildad, perdóneme, no es ser pobre. Eso no es ser humilde. La humildad es que no importa incluso la posición que tú tengas, tienes que tratar a todas las personas de la misma manera. Hay gente donde estoy trabajando que ahorita le tengo que empezar a decir, a ver, solo le pido un favor, no griten ni falta el respeto. Estamos aquí para servir, estamos para darles un servicio. Pero usted no puede llegar a ofender y a gritar. Perdóneme, no está en su casa. Si en su casa lo hace y se lo permite, bueno, es otra cosa. Aquí, vámonos respetando. Y no porque yo trabaje en el gobierno y traiga yo
algunas insignias del gobierno, eso no me hace a mí más que otras personas. Es más, y los que me conocen aquí saben que incluso yo cuando salgo hasta procuro ni siquiera traer nada de eso, no porque me dé pena, no me gusta. No me gusta abusar de la posición que tal vez yo pueda tener, ni aún en el ministerio. Y los que me conocen de tiempo saben que lo mismo puedo con ustedes, sentarme a comer aquí, sentarme en un puesto en la calle a comer algo con usted, o en un restaurante, lo mismo. Si estamos aquí, hermanos. La parábola del hijo pródigo y del hermano mayor están dirigidas para revelarnos las circunstancias y las condiciones que están en nosotros, el pecado que tal vez no piensas, pero sabes, está ahí. Ahorita yo escuchaba a la pastora lo que le comentaban ahí en el camino, y le damos gracias a Dios por los sueños que le da a ciertas hermanas y hermanos y que nos los comparten, porque es una bendición, hermano. Usted puede decir, pastor, pero ¿cómo puede decir que es una bendición que diga que la hermana soñó con el arrebato y que solo se fue una persona de toda la iglesia? Es una bendición porque es una advertencia para todos los que estamos aquí. Entonces Dios nos está percibiendo para que cuidemos, porque a veces creemos como el hijo, como el hermano mayor, es que yo en todo te he obedecido y he hecho todo de manera correcta como me lo has pedido, y ni siquiera me has dado un borreguito. Pero a este tu hijo le diste el becerro más gordo, porque a veces tomamos esa actitud. ¿Usted quiere crecer? ¿Sí? ¿Usted quiere crecer? La manera en que Dios permite que crezcamos es que Dios va a empezarte a permitir ver lo que realmente eres, lo que realmente está en ti. Y gózate, porque Dios te está hablando en tu corazón. Esto necesito que lo cambies, esto necesito que lo modifiques, esto necesito que empieces a hacer ahora, que dejes esto. Por ejemplo, ¿qué lucha hoy hay con la tecnología? Claro que ayuda, claro que nos facilita, pero hermano, a veces hasta de manera indirecta se está volviendo una adicción en nosotros. Entonces, si ya te diste cuenta, empieza a dejarlo. Empieza a ser disciplinado tú. Si estamos aquí. Ok, un punto que quiero ver también es los celos. Estamos en problemas. A ver, le pregunto, ¿usted es celoso? ¿Usted es celoso? No, yo, pastor. Yo no. Entonces esto es para otros, ¿verdad? Esta parábola es muy importante porque también nos enseña los celos que hay. Y este es un pecado, escucha. A ver, le vuelvo a preguntar, ¿usted es celoso? Muchos dijeron no. Allá cambiaron la respuesta. Primero, no, con toda esa, no, pastor. Ok, y ¿sabe? Eso es lo primero que hacemos, lo negamos. Hasta el día de nuestra muerte incluso. A menos que nos demos cuenta que sí somos celosos. A ver, vamos a poner un ejemplo sencillito, como dirían por ahí los argentinos, sencillito. ¿Qué pasa con la niña consentida en casa? ¿Y qué pasa con los demás?
Ay, sí, tu hija la consentida. Hasta aquí en la iglesia. Ay, la hermana Ana es la Barbie 1. Cata, la Barbie 2. ¿Sabe? Ese es un tipo de celos. Si está aquí, ay, es que el pastor toma más en cuenta y a mí ni siquiera. ¿Eso qué? ¿Cómo se llama eso? Ok. Los elotes de a peso, diría mi abuelita. ¿Se acuerda de la parábola de la viña? ¿Se acuerda? ¿Qué sintieron? ¿Qué se imagina usted que sintieron aquellos que fueron contratados para trabajar toda la jornada, o sea, todo el día? Cuando vio que le pagaron lo mismo a los que trabajaron mediodía. Y peor, a los que trabajaron las últimas 2 horas. ¿Cómo que se sintieron los primeros? Porque yo creo que lo primero que hicieron, llamaron a los que, a ver, los que trabajaron 2 horas, fórmese, aquí está su denario. El que trabajó medio, no, pues a lo mejor nos va a dar 2 porque pues trabajamos más. Y el del trabajaron toda la jornada, que dijo, no, pues a nosotros nos va a ir, si él le dio un denario por 2 horas a ver la jornada, no, nos va a dar como 5 denarios. Pero ¿cuál había sido el trato? Entonces, ¿por qué? Pero ¿se da cuenta que se enojaron? Oiga, pues si nosotros trabajamos más. A ver, tranquilo. Yo te contraté para que trabajaras toda la jornada y te dije que un denario, tú aceptaste. Ahora entiende por qué Dios permite ciertas cosas en nuestra vida, porque eso nos refleja lo que hay en nuestro corazón. Y lo que Dios quiere y desea es que tú y yo te goces. Por ejemplo, ahorita que la pastora me enseñaba las calificaciones de Esther, yo me gozaba en mi corazón porque sé que no ha sido fácil. Y sacó puro 10 mi niña, la verdad es que la felicito mucho, sé que no ha sido sencillo. Y nos gozamos porque es como si fuera mi hija también. Y entonces yo me gozo. O sea, yo me gozo cuando yo sé que les va bien a ustedes, yo me gozo. Así como también cuando algo sé que no está bien, también siento carga en mi corazón y oro por usted y si puedo y está en mis manos, pues apoyo con lo que yo pueda. Pero esa es la actitud que deberíamos de tomar siempre. Pero le decía, recibieron la misma cantidad y afloró el celo, el enojo, la molestia a aquellos que habían trabajado todo el día. Entonces son las circunstancias. Repita conmigo, son las circunstancias lo que hace que la envidia, los celos afloren en nosotros. Son las circunstancias. Ay, es que, pero ¿por qué a ella? ¿Y por qué a él? ¿Y yo? Si está aquí, gloria a Dios. Entonces ahora sí todos somos celosos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? De repente somos también envidiosones. Oye, ¿ya viste el pastor te trajo otros tenis? Ahí están mis diezmos seguramente. Ajá, seguro. Seguro. Usted no diga jamás que no es una persona celosa. Diga que tiene un lado, no me hagas reír. Y cuando Jesús estaba hablando y dio muchas parábolas como estas, es para revelarnos lo que realmente somos. Yo le aseguro que si hoy nosotros nos comemos esta palabra, estas enseñanzas de Jesús en las parábolas, yo le aseguro que va a cambiar la manera de vivir el evangelio. Lo debemos de vivir de una manera muy diferente. Mire, hay una compañera de trabajo de mi esposa que también es cristiana y va a una iglesia. Obviamente no voy a decir nombres para no
ventilar a nadie. Pero Dios puso en el corazón de mi esposa poder bendecir a una hermanita porque regresó a estudiar. Entonces nos gozamos. Le decía, yo me gozo cuando veo que alguien se quiere superar. Como me acuerdo que alguien iba a estudiar una licenciatura y ya a la mitad ya la quería tirar. Y le dije, no, ahora la termina, señorita. Ahora la termina. Usted se metió, ahora la termina. Y entonces esta hermanita le decía, oye, pero ¿por qué le das? ¿No crees que Dios ese dinero te lo está dando, que es para ti, para que tú estudies? No, es que Dios me dijo a quién se lo tenía que dar. Entonces aquí nos damos cuenta de algo. Yo no me atrevo a decir que no tenga fe o su fe sea pequeña, no. Yo lo que creo es esto. En mi corazón se lo voy a decir. Nosotros hemos aprendido y hemos visto la mano de Dios de una manera de verdad sobrenatural. A ver, hace 8 días faltaban muchas cosas para San Luis. ¿Está de acuerdo? Y los que nos van a acompañar saben que muchos, la situación estuvo complicada. Y le digo una cosa, nos vamos a ir súper holgados, sin problema. Y se lo digo esto no porque Dios permite eso, hermano. Y mi esposa decía, ¿sabes qué? Si nos vamos mejor en el coche, mira, se los venía diciendo, ¿verdad? Yo le dije, no, porque yo estoy seguro que Dios nos está mandando a hacer este trabajo. Y yo se lo he dicho siempre. Y hoy otra vez Dios nos vuelve a sorprender de una manera diferente como lo ha venido haciendo. Dios siempre suple las necesidades. Siempre, de una forma o de otra, Dios siempre suple. Entonces es lo que le ha faltado tal vez a esta hermanita, es tener esas experiencias sobrenaturales en Dios, donde tú puedas descansar en Él y sabes que Él va a suplir tus necesidades. Y Dios puede usar a quien Él quiera, a quien Él desee. Yo mandé un mensaje hace rato en el grupo de oración, y sí, es algo que yo se lo he dicho aquí muchas veces. Yo lo que soy y lo que tengo es gracias al amor de Dios. Lo que soy y lo que tengo es gracias a Él. Entonces si Él me dice, yo quiero que hagas esto, quiero que bendigas a tal persona, quiero que le ayudes, yo lo hago porque Él me lo está pidiendo. Así de sencillo es. Y tal vez muchos no saben si tal vez eso que yo di para apoyar a lo mejor era lo único que tenía. Pero tampoco lo estoy diciendo, porque sé que si Dios me pidió que lo hiciera, Él no me iba a dejar a mí sin que yo no tuviera. Y los que hemos experimentado esto del dar, sabes a lo que me refiero. Entonces yo creo que a esta hermana lo que le falta es tener esas experiencias sobrenaturales en Dios. Cuando tú das de corazón algo, Dios, te aseguro, así te lo digo, Dios jamás se queda y no le queda de ver nada a nadie. Amén. Así que por favor, dele palmas, se la va a dar. Así que por favor, no se le a nadie, gócese. Aprenda a gozarse con el que se goza. Gocémonos si un hermano es bendecido, gocémonos. Que Dios levanta a alguien, gocémonos porque Dios le levanta. Y ya llegará mi turno. Y si no me toca, gloria a Dios porque pero estoy aquí. Y soy parte del cuerpo también. Esa es la manera en que debemos de comportarnos. Eso habla de una madurez espiritual.
Entonces ya no sea celoso. Diga que ya ve, ya no sea celoso. Ya no sea envidioso. Les hablan a 2 que 3 aquí. Es que como a mí no me dice. Nuestro sentido de equidad nunca es más agudo que cuando otro recibe un reconocimiento especial. Si alguien es reconocido, mire, en mi trabajo, yo no espero que nadie reconozca mi trabajo, pero obviamente se siente muy bien cuando alguien te lo reconoce. Pero tú no lo haces para que alguien te lo reconozca, lo haces porque es tu trabajo. Y yo me esfuerzo en hacerlo bien. Entonces ahorita donde estoy me dice una persona y dice, la verdad, mis respetos. Dice, cuando tú estás aquí, las cosas funcionan bien. Y le doy gracias a Dios porque sé que es Él el que me da la sabiduría para hacerlo. Y qué bueno que otras personas lo reconozcan. Pero yo no ando buscando esos elogios. Pero claro que es hermoso cuando puedes ver que alguien reconoce tu esfuerzo y reconoce tu trabajo. Amén. Tal vez no hubiéramos visto o no hubiéramos sabido que el hermano mayor era celoso si esto no hubiera acontecido. Él siempre había estado con el padre y todo era de él. El mismo padre se lo dijo, pero mostró celos cuando vio que su hermano había regresado, porque esa circunstancia afloró su envidia y sus celos. ¿Sí? Escucha esto, por favor. Nunca olvides, la envidia, repita conmigo, la envidia y los celos fue lo que llevó a cometer el primer asesinato en la historia de la humanidad. ¿Y sabe a quién me refiero? Cuando Caín mató a Abel. Génesis capítulo 4 verso 8. Por eso es importante que salga esto y que si está aflorando, sáquelo de su corazón, de su vida. Dice, y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Pero ¿cuál fue el problema? Creo que pone el versículo 4, creo que ahí viene, Génesis 4:4, creo que ahí viene. Vemos que también dice, bueno, ponle desde el 3 ya, hija, rápido, vamos a leer. Y aconteció que transcurrió el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Recuerda que él era labrador, recuerda, y trajo una ofrenda espectacular para Dios. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Abel era pastor, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. ¿Y Caín qué? ¿Por qué se enojó? Porque tuvo envidia, porque tuvo celos de que Dios hubiera escogido la ofrenda de Abel. Y esto ya lo enseñamos hace algún tiempo, pero solo se lo voy a recordar rápido. ¿Por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? No, su ofrenda fue espectacular. O sea, Caín no escatimó en darle a Dios, su corazón. Su corazón. Su corazón. Porque no importa lo que tú le des a Dios, lo que importa es cómo se lo das. Puede ser algo espectacular, pero si se lo estás dando con un corazón malo, no sirve. Pero puede ser algo mínimo, como esa mujer que se
esa mujer viuda que depositó, algunas versiones dicen drogmas, otras dicen 2 blancas. Lo importante aquí es que esa mujer de su pobreza lo dio todo. En realidad esa es la enseñanza más importante, no si fue un drogma o 2 blancas, no importa eso. Lo que importa es la actitud de la mujer. Por eso, imagínense, eso provocó que Jesús se pusiera de pie y dijera: de cierto os digo que todos ustedes dieron de lo que sobró, pero esta mujer dio todo de su pobreza. ¿Qué miró Dios? ¿Qué miró Jesús? El corazón, la actitud, el cómo lo dio. No es lo que das, no es lo que haces, el cómo lo haces, nuestra actitud. Entonces la actitud de Caín fue mala, pero eso lo llevó ¿a qué? A que se enojara mucho. ¿Y qué dice el verso 8? Y lo llevó al campo y mató a su hermano. Y ya ni quiero decir más porque es terrible cómo le contesta Caín a Dios. Mira, síguele, hija. La verdad no lo quería decir, pero el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Pregunta. Dios no sabía. ¿Y por qué le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Por qué cree que le preguntó? Para que se arrepintiera. Lo mismo que con Adán y con Eva en el Edén. O sea, Dios no le está preguntando porque Dios no supiera. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Y él respondió: no sé. ¿Soy acaso guardián de mi hermano? Qué falta de respeto. Vean los celos, los enojos, hasta dónde nos llevan. Bueno, mi mamá me platicaba rápidamente algo que pasó cerca de la casa. La verdad es que yo había cosas que no recordaba, pero me decía que ahí por la casa había un chico que vendía pollo, y dice, era un joven muy guapo. Dice, entonces muchas chicas estaban ahí. Dice, pero una de ellas era casada. Entonces de repente el marido, por celos, fue y mató a este joven. Y ese joven ahorita está en la cárcel. Y el joven que vendía pollo, dice que literal lo metió en la taza del baño y ahí le disparó en la cabeza. Por celos, por envidia. Qué terrible. Qué terrible. Ahora vean, el rey Saúl sintió celos al sentirse más amenazado por David. David era un adolescente en ese tiempo, que se sentía más amenazado de David que de los mismos filisteos. Primera de Samuel capítulo 18 versículos del 6 al 9, rápido. Y yo creo que con este ejemplo terminamos. Y aconteció que cuando regresaban al volver David de matar al filisteo, ¿a quién había matado? A Goliat, ¿se acuerda? ¿Sí recuerda la historia? A Goliat. Las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a sus miles. De hecho, lo acabamos de cantar. ¿Cuál es? Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y el pueblo, ¿qué? Se regocijaba. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo: han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido miles. ¿Y qué más le falta sino el reino? ¿Qué empezó a ver en el corazón de Saúl? Envidia y celos. Y dice que desde aquel día en adelante Saúl miró a David
Yo sé que aquel se enoja. Entonces dice que desde aquel día Saúl miró a David con recelo. Entonces, después del supuesto amor que le mostraba Saúl a David, este se transformó en celos. Cuando el pueblo comenzó a aplaudir las hazañas de David. Y escuche, y repita conmigo, en un ataque de celos, Saúl intentó asesinar a David, arrojándole su lanza. Ponme el versículo 11, por favor. Y arrojó Saúl la lanza, pues se dijo: clavaré a David en la pared. Pero David la evadió 2 veces. O sea, 2 veces intentó Saúl, por celos, matar a David. Hermano, el pueblo estaba reconociendo a Saúl como rey. Por eso lo nombran primero. Saúl mató a 1000 porque le estaban dando el lugar a Saúl como rey. Pero no podían dejar reconocer que David había matado a más. Ahora entiende por qué Dios permite que en esta parábola veamos los celos y la envidia del hermano mayor. Porque es algo que está en nosotros y que pareciera que está escondido. Por eso hice la primera pregunta. ¿Y cuál fue la respuesta de todos? La verdad: yo no soy celoso. Yo no soy envidioso. No, no me diga. Todos tenemos un grado de eso. Pero es importante que lo reconozcamos hoy. Y aunque los celos no parecen ser un pecado grande, pero escuche, puede ser un pecado no grande, pero es un paso que te puede llevar a asesinar, como lo hizo Caín y como aquí lo intentó Saúl. Así que cuide su corazón. Empieza con un resentimiento hacia la persona, y al grado de que a veces queremos que esa persona desaparezca. Y sabe, yo me he enfrentado mucho a esto en mis trabajos siempre. Y a donde voy hay mucha gente que le causa envidia. Y por último, cuando hay celos, la persona busca dañar a la otra. Dígale que tiene a un lado: no permitas que los celos y que la envidia prosperen en tu vida. No lo permitas. No lo permitas. Y la mejor forma es que tú te goces cuando ves que alguien es bendecido. Y tal vez la envidia no produce un escándalo como el pecado del hijo pródigo, ¿verdad? Aparentemente, ¿cuál es más grave? ¿Lo que hizo el hijo pródigo o lo del hijo mayor? O sea, es mucho más escandaloso lo que hizo el hijo pródigo, ¿está de acuerdo? Y pareciera como que, ay no, la envidia y los celos del hermano mayor. No, hermano, es igual de peligroso, o es hasta más peligroso. Así que Dios destapa este pecado que afloró en el hermano mayor, tanto que llegó a detestar el estilo de vida del hermano menor. Por eso cuando nos enojamos o nos enfadamos por algo, yo siempre les he dado este consejo: haga una pausa antes de hablar, antes de hacer, antes de tomar una decisión. Usted no puede tomar ninguna decisión estando enojado. Siempre haga una pausa, deténgase. Porque a veces actuamos. Mire, le voy a platicar algo. El otro día le digo a unas hermanas: órale, hermana, rápido, hermana, porque se hace tarde, hermana, rápido. ¿Y sabe qué hice unas hermanas? Ándale, mamá, rápido, ya está el Uber, ya está el Uber. Yo le estaba hablando a la hermana Cata.
que se apurara para poder hacer otro viaje a la avenida Chimalhuacán para que no se hiciera tarde, porque sabemos que a las 9:30 no pasa el transporte, ¿verdad? Pero qué bueno que pasa, porque nos damos cuenta que eso, vean, por una cosita así, pero puede haber situaciones más graves donde puedas tú reaccionar y pueda ser peor. ¿Está de acuerdo? Así que de verdad saque todo ese celo, esa envidia de su corazón. Y por favor, no tome decisiones cuando esté en esa condición. No las tome, porque van a estar equivocadas. Yo le he dicho, siempre tome las decisiones en la paz de Dios. Cuando a una persona se le llega a dar más reconocimiento, incluso que a nosotros, gocémonos. Y no diga por qué a ella, porque entonces podría ser envidia. Gócese porque usted va a decir, el siguiente soy yo, el siguiente promovido seré yo. ¿Qué pasa en los trabajos cuando ascienden a alguien que no lo merece? Llega tarde, pero como le trae el café a los jefes, como le lleva el pancito al jefe, y yo que llego temprano y a mí me cargan la mano y él no hace nada, hasta temprano se va. ¿Sabe qué eso piensan de mí? No, hermano, todos tenemos un grado de envidia y de celos, pero saquémoslo y gocémonos con los que se gozan, como dice la palabra, y lloremos con los que lloran también. Pero es bien fácil llorar con los que lloran, ya lo vimos hace 8 días, pero gozarte con los que se gozan, la verdad es difícil. Pero aprendamos nosotros que estamos aquí. Póngase sobre sus pies y oremos al Señor, y si le va a dar palmas, déselas fuerte. Amén. Amado Dios y Padre de la gloria, te queremos dar gracias,